Oremos. Gracias, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, por la misericordia, gracia y la bondad suya, porque como siempre su amor es para siempre, su misericordia es para siempre. Hemos venido en esta mañana a adorarle, alabarle, exaltarle con acción de gracias, Señor, agradeciendo por supuesto por su bondad eterna, por su misericordia, por su gracia y porque nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Pedimos en esta mañana que vamos a meternos en su gloriosa palabra, que nos instruya, que nos asista con su Espíritu Santo precioso, con su Espíritu de verdad, para que podamos integrar, articular la palabra que hoy vamos a estar estudiando, no solamente en los repositorios de nuestra memoria, de nuestros registros neuronales, sino también articular esto en una conducta viva que exprese y de expresión absoluta de que somos hijos suyos en todo momento, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar haciendo una pregunta, estoy seguro cuál va a ser la respuesta, pero de todas maneras seguramente habrán algunas excepciones acá, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, y solamente tiene que levantar la mano, ha estudiado alguna vez el libro de Jonás? Ninguno. Todos, bueno, casi todos. Bueno, para los que no han estudiado el libro de Jonás, les presento la oportunidad perfecta de que nos adentremos en un estudio completo acerca de este libro, y hoy vamos a dar inicio a esta serie donde vamos a tratar estos cortos y sencillos capítulos del libro de Jonás. Vamos a estar viendo, ya está planificado para 4 semanas, son 4 sesiones exactamente que voy a tocar para desarrollar el tema, un capítulo por semana, un capítulo por sesión, y de esa manera estaríamos dando término al estudio de este precioso libro, un libro que tiene mucho que enseñarnos, un libro bastante peculiar, bastante importante dentro de la literatura sagrada, y creo que todos en alguna medida debemos darle un lugar importante a este libro. Quiero iniciar con unas palabras de George Williams, que declara lo siguiente. George Williams dice que el libro de Jonás tiene un lugar único dentro del canon del Antiguo Testamento, dado que este libro, de una manera muy particular, se centra y se enfoca más en el profeta que en la propia profecía. Se centra más en el profeta que en la profecía. Y esto es algo realmente peculiar y algo bastante singular, porque si nosotros estudiamos el resto de la literatura que tenemos dentro de la Tanakh, dentro del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que sabemos todos que la mayoría, todos en realidad, todos los registros de los diferentes libros que encontramos en el Antiguo Testamento fueron documentados por profetas. En este caso no estamos ante una excepción. Nuevamente Jonás, como uno de los profetas de Israel, fue definitivamente, por varias razones, voy a alegar solamente 2 de ellas, el autor de este libro. Primero porque, bueno, trata toda la parte, todos los 4 capítulos, la extensión de estos 4 capítulos tratan sobre él como personaje, como profeta. Y segundo porque en el capítulo 2 podemos ver que cuando levanta su salmo al estar dentro del pez que lo había tragado, vemos que allí habla Jonás en primera persona, y es la única parte en todo el libro de los 4 capítulos donde él habla en primera persona. De manera que con esto podemos fácilmente concluir el hecho, y esta es la visión y el consenso que tradicionalmente se ha suscrito, de que ciertamente este libro fue escrito por el profeta Jonás. La fecha de este libro data entre el 993 y entre el 953 antes de Cristo aproximadamente. Estamos, para que tengamos una precisión bíblica, en los tiempos del reinado de Jeroboam II, que tiene que ver con la casa de Israel, la parte norte después de la diáspora. Ustedes saben que el pueblo de Israel se diasporizó, 2 tribus quedaron al sur, que se conoce como la casa de Judá, y 2 tribus que se diasporizaron a la parte norte, que se le quedó conociendo como la casa de Israel. Y Jeroboam II era uno de los reyes en ese momento, y dentro de ese periodo histórico, desde 793 hasta el 953, en ese periodo más o menos comprende la historia, en alguno de esos años está metida la historia de Jonás y lo que acá vamos a ver. Hablando un poco del trasfondo que nos ofrece este libro, tenemos que él profetizó cuando Asiria amenazaba al reino de Israel.
Dios lo envió a Nínive, la capital de Asiria, a predicar el arrepentimiento. Ese es básicamente el trasfondo del libro. Fíjense, Nínive era la capital del imperio asirio para aquel entonces, era de hecho la ciudad más desarrollada y poderosa que existía para aquel momento histórico. Una ciudad que adversaba y era enemigo número uno de la nación israelí. Y ya allí podemos comenzar a entender quizás algunas de las reprensibles actitudes del profeta Jonás, cuando Dios, al pedirle que fuera a Nínive a predicar, se negó rotundamente a hacer eso y cogió camino a un lugar que no tenía nada que ver con Nínive. Quizás esta sea una de esas razones. A lo mejor podemos estar ante una realidad de resentimiento de parte del profeta, al no entender cómo es que Dios, sabiendo que Asiria, que Nínive, que ese pueblo descabellado era precisamente el enemigo acérrimo de Israel, cómo es que Dios le pide que vaya a predicarle a ese pueblo, cómo es que Dios le pide que vaya a hablarle a quienes eran sus actuales enemigos más poderosos. Porque eso no era algo que se estilaba dentro de la historia de Israel. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, cada vez que Dios llevaba a Israel a la guerra para que se enfrentara a pueblos que lo adversaban, no a Israel en sí, sino que adversaban más bien a Dios mismo y a su voluntad, a su palabra, eran pocas las veces que Dios mostraba misericordia a esos pueblos. En este caso tenemos otra de las peculiaridades que podemos nosotros presentar dentro de este libro. Asiria era una nación extremadamente cruel. Si sus inscripciones son correctas, se dicen que despellejaban vivos a sus enemigos y luego ponían los cuerpos de manera apilada y los mostraban públicamente. Eso era una de las cosas que tenía por lo general como costumbre hacer este pueblo cada vez que tomaba a sus enemigos. Eso para introducir un poco el tema del libro, ¿no? Para que tengamos más o menos ideas, saber cuál fue la fecha en la que fue escrita, quién lo escribió, cuál es el trasfondo que tiene esta carta y además esa peculiaridad que tiene dentro del canon, esa particularidad, esa singularidad que tiene dentro del canon. Vamos entonces sí ya a la lectura y abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Jonás y vamos a estar haciendo lectura completa de todo el capítulo porque, como les dije, la intención es que en cada sesión, son 4 sesiones, toquemos un capítulo completo. Por supuesto, ya sabrán que solamente emprenderé un vuelo de pájaro, tendré que ir avanzando de una manera muy rápida porque, bueno, si ustedes saben que tengo la costumbre que con un texto, con 2 textos, con 3 versículos, puedo estar 2 horas hablando. Imagínense ustedes si me dedico con el mismo rigor y con la misma fuerza que aplico cuando tenemos un solo versículo dentro del objeto de nuestro estudio, darle tantas horas y me voy en ese mismo rigor a explicar cada versículo de este capítulo, que son 17 versículos. Vamos entonces a leer en el nombre de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo de Dios nos asista en esta mañana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leemos nuevamente el capítulo 1 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jonás a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y les respondieron, o él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron:
¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo habían declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí podemos ver que hay una interesantísima historia, ¿no? Tan interesante es la historia, ¿no?, que tal cual como lo declaraba George William al principio, cuando introduje el capítulo, o más bien cuando introduje el libro, este es un libro muy particular porque se centra más en el profeta que en la profecía. Aquí parece ser que el profeta se roba prácticamente todo el protagonismo de estos 4 capítulos, estos 4 cortos capítulos de esta historia que se muestra como un visaje, como un pequeño relámpago dentro de la literatura bíblica, pero que tiene mucho que enseñarnos. De hecho, este libro realidad revela una cosa muy interesante, y es que en este libro nosotros podemos ver la impronta de lo que pudiéramos decir es la anatomía de la iglesia moderna. La anatomía de la iglesia moderna es una iglesia que, tal como Jonás, es una iglesia con poco temor de Dios, una iglesia que Dios le dice que vaya hacia el punto A y se va hacia el punto B, una iglesia que no tiene reparos en hacer cualquier tipo de cosas que vayan en contra de la palabra, en suscribir doctrinas, pensamientos y formas de pensar que están totalmente distantes a lo que el Sagrado Texto consagra dentro de sus líneas. Una iglesia que está dormida, una iglesia que se muestra indiferente ante el pecado y ante la necesidad de la gente allá afuera, una iglesia que está lidiando con profundos desvaríos en sus ideas, en sus doctrinas y en tantas otras cosas que nosotros podemos observar dentro del texto. Y creo que la historia de Jonás revela perfectamente la anatomía de la iglesia posmoderna, de la iglesia del siglo XXI, al mostrar que es un hombre que, dado su adormecimiento espiritual, dado su pecado, dado su rebelión, dado su indiferencia y tantas otras cosas que nosotros podemos acusar del profeta en la lectura que acabamos de hacer, definitivamente pues tuvo que cargar con unas serias consecuencias, y creo que es lo que está ocurriendo precisamente en los tiempos presentes, ¿no? Tenemos una iglesia que, tal como se los acabo de decir, está muy adormecida espiritualmente hablando, indiferente ante el pecado que comete y ante la posibilidad de que otras personas escuchen el mensaje de Cristo, una iglesia que incluso desconoce a Dios en muchos aspectos. De hecho, aquí una de las cosas importantes, y esto va a ser parte del énfasis en nuestro estudio el día de hoy, es que Jonás desconoció la soberanía de Dios. Desconoció la soberanía de Dios. Además, desconoció el poder de Dios, porque él pensaba que al huir, él estaba realmente en la posibilidad de esconderse de Dios al punto de que Dios no lo pudiera encontrar, ¿no? Eso es lo que podemos ver cuando nosotros leemos la historia de Jonás. Y creo que eso está pasando mucho en nuestras iglesias hoy día, y esto es una lamentable realidad con la que todos nosotros tenemos que lidiar y que de alguna manera tenemos que acusar. Acuérdense lo que decíamos en la enseñanza anterior, en Efesios 5, versículo 11, si mal no recuerdo, donde Pablo le decía a los efesios que no solamente no debíamos hacernos parte de las obras de las tinieblas, sino que además había que reprender las obras de las tinieblas. Y cuando estudiamos allí cuál era el término original que se utilizaba en el griego, que ahora mismo no recuerdo el término griego original, pero lo que quería decir eso era que había que refutar, que había que señalar, que había que denunciar las obras de las tinieblas. Y esta es una labor que todo cristiano tiene como un imperativo ético.
lamentablemente mucho dentro de la cristiandad hoy no ha podido entender o no hemos podido entender la increíble responsabilidad que nosotros tenemos en ese sentido. Los primeros 2 versículos de este capítulo nos muestran básicamente el llamado de Dios a Jonás, donde Jonás recibe la orden de parte del Señor de que debía ir a Nínive. Tienes que ir a Nínive porque necesito darle un mensaje a ese pueblo. Su maldad ha subido de tal manera hacia mí que yo necesito darle un mensaje a este pueblo. A lo que Jonás, ya nosotros sabemos, se negó de manera absoluta y rotunda, pese a que había sido el Dios Todopoderoso quien de manera directa le había encomendado esta misión. Jonás tomó en poco las palabras de Dios y lejos de irse a Nínive, tomó una dirección que era absolutamente contraria. Y en el versículo 3 podemos ver cuál fue esa dirección que él tomó. Y aquí es donde nosotros podemos ver la gran rebelión de este profeta, la manera en cómo él se revela ante la voluntad suprema y soberana del Dios Todopoderoso, cuando nos dice, por ejemplo, acá en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fíjense lo que dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, el autor H.C. Waldring nos cuenta que Jonás, la misión que se le había dado de parte de Dios era ir a Nínive. Y Nínive estaba, desde su locación actual, estaba 500 millas hacia el noroeste de Palestina. 500 millas hacia el noroeste de Palestina. Eso dice el autor H.C. Waldring. 500 millas hacia el este. Jonás se montó en un barco y viajó hacia un pueblo que, por cierto, de manera muy curiosa, se creía en la antigüedad que esa zona del mundo a la que Jonás viajó, a Tarsis, era el lugar donde se encontraba la cascada del abismo de la tierra. Ustedes saben que para aquellos tiempos no se sabía nada de que la tierra era redonda, y se creía más bien que la tierra había un punto donde uno llegaba y se encontraba con una inmensa cascada, y luego de ahí el abismo, y uno iba a parar quién sabe dónde, ¿no? Esa era la noción que tenían las culturas y las civilizaciones antiguas sobre el tema de la tierra. Y uno de esos lugares donde normalmente la gente creía que se encontraba esa cascada que llevaba el abismo era precisamente ir en dirección hacia el lugar donde Jonás se dirigió, es decir, a Tarsis, no a Nínive. Y esto era hacia el oeste. Dios le dijo, ve hacia el este, y tenía que hacer un camino de 500 millas. Él no solamente se fue en completa oposición al lugar cardinal que Dios le dio, que era el este, no solamente no se fue al este, sino que se fue al oeste, sino que además de haber hecho un recorrido de 500 millas, hizo un recorrido de 2000 millas. Miren cuán lejos de la voluntad de Dios este hombre quiso, en su decisión arbitraria de seguir simplemente los preceptos de su corazón y no los de Dios. Miren hasta el punto que este hombre llegó, de desorientación tan grande al que este hombre llegó. No solamente no fue que no navegó hacia la dirección que Dios le había dicho, sino que se fue en dirección opuesta y navegó 1500 millas más de lo que le tomaría el viaje para Nínive, que era el propósito de Dios revelado a este profeta. Este era el propósito de Dios. Y una cosa importante destacar acá, dicen los comentaristas, en este caso creo que es MacDonald, él asevera, o más bien el mismo H.C. Walding dice que los judíos, y esto es algo que se conoce en cultura general de lo que tiene que ver con el pueblo judío, los judíos era un pueblo que odiaba el mar. Por eso es que ustedes, en parte se puede entender la visión de cuando se muestra en el libro de Apocalipsis la Nueva Jerusalén que desciende sobre la tierra, que dice, y el mar ya no existió más. Dice que esa ciudad no va a tener mar. Y eso para los judíos es una representación de que están alejados de todo tipo de posibilidad, de mal, de invasiones. ¿Y por qué el judío odiaba tanto el mar? Porque a través del mar era que
la gente que venía muchas veces a atacar a Israel era el lugar por donde ellos llegaban. Por lo general llegaban en sus barcos, en sus barcazas, y llegaban siempre por el mar. Por eso que para el judío el mar era sinónimo de maldad, era sinónimo de pueblos que venían a saquearlos, a diezmarlos, a hacer cuanta cantidad de cosas se le imaginara hacer para destruir a la nación israelí, para destruir a la nación hebrea. Y fíjense que pese a que los judíos odiaban profundamente el mar, Jonás no le importó eso. Era tanta la determinación que había en su corazón, arbitrario, rebelde, totalmente entregado a sus propias pasiones, que prefirió emprender un viaje por un medio que era tan odiado para ellos. Él prefirió emprender ese viaje antes que ir a cumplir con la labor que Dios le había encomendado. Esto es tremendo, porque si nosotros nos fijamos y tratamos de asimilar esto y darle algún tipo de paralelo con nuestra cultura actual y con lo que es la iglesia actual, nos vamos a dar cuenta que hoy la iglesia se encuentra en una condición muy parecida a esa. Dios nos dice y nos da una orientación específica hacia dónde debemos ir y hacia dónde debemos ubicarnos, y por lo general tendemos siempre a hacer todo lo contrario de lo que Dios nos dice, y no nos importa viajar 1500 millas más de distancia en un punto cardenal que se opone completamente al que Dios nos ha llamado, con tal de que no se cumpla su propósito sino el nuestro. Porque a fin de cuentas esto es una batalla de cuál propósito tiene más peso, de cuál voluntad tiene más peso, de cuál deseo y de cuál pasión tiene más peso en nuestros corazones. Para Jonás estaba claro que lo que tenía más peso era cumplir con su propia voluntad antes que con la voluntad del Dios Todopoderoso. Eso era algo que estaba muy claro en la mente de este profeta. Yo no voy para allá. Claro, hay algunas razones que se pueden alegar sobre este tema, ¿no? Si vemos, por ejemplo, y tomamos alguna de las datas que vimos ahorita en la introducción del capítulo, nos vamos a dar cuenta que algunas de las razones posibles, y esto no es descabellado decirlo, pero puede ser una de las grandes razones posibles del por qué Jonás no quería ir a Nínive, es porque Jonás entendía que Dios le estaba enviando a la ciudad y a la nación que era el enemigo número uno de Israel. Entonces allí Jonás se estaba negando por una de dos razones. O se estaba negando porque sencillamente su resentimiento era a tal grado y a tal nivel que de ninguna manera él podía ir a ese lugar, porque cómo es que Dios me manda a que yo vaya a predicarle a un pueblo que nos odia, a un pueblo que nos saquea, a un pueblo que nos diezma, a un pueblo que quiere acabar con nosotros, que nos quiere destruir. Es posible que fuera por una cuestión de resentimiento y del profeta no lograr entender los propósitos divinos de la providencia de Dios en su gracia y en su misericordia, pero también algunos comentaristas alegan que podría haber sido un caso más bien de temor de parte del profeta. Momentico, ¿cómo es que yo voy a ir para allá, para la tierra donde están locos por cocinarnos vivos al vapor y comernos? O sea, eso no tiene sentido, Señor, lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo voy a ir al pueblo con el cual estamos enemistados desde hace tanto tiempo y cuyo único objetivo es destruirnos? No tiene sentido. Entonces podemos hablar o de resentimiento o podemos hablar también de un posible elemento de temor en el corazón del profeta, o de ambas cosas. De hecho, hay otra razón que puede explicar el por qué Jonás se negó a ir a Nínive. Dentro de la tradición hebrea se dice que Jonás era posiblemente el hijo de la viuda de Sarepta, posiblemente. Y la viuda de Sarepta, según cuenta la tradición judía, la tradición hebrea, fue una mujer que muchos de sus horrores que vivió, que vivenció y que experimentó en su vida se debieron a precisamente las arbitrariedades de esta nación, de Asiria, que fueron quienes de alguna manera incluso acabaron con su propia familia. Entonces Jonás, por supuesto, si suscribimos esta idea de la tradición, podemos entender que seguramente estábamos ante un caso profundo de resentimiento de parte del profeta. Pero cual sea haya sido la razón, sea que no fue porque estaba resentido, sea que no fue porque tenía temor, sea que no fue porque era el pueblo que había sido el instrumento
de Satanás para lesionar sus vidas, cualquiera haya sido la razón, lo puntual aquí es ver el hecho de que el profeta se estaba negando profundamente a cumplir con lo que Dios le había enviado a cumplir. En su ignorancia y menosprecio de la grandeza de Dios, pensó que era posible huir de Dios y esconderse de tal forma que Dios no le pudiera encontrar, ignorando lo que el Salmo 139 del 7 al 12, por ejemplo, nos dice. Vamos a ver lo que nos dice ese Salmo. Jonás estaba completamente ignorante de esta realidad, y cuando Jonás escribe, cuando la vida de Jonás transcurre, estamos en tiempos que estaban por encima, mucho más allá de los tiempos en los que habían escrito los salmos. Ese salmo declara lo siguiente. Parece ser que Jonás nunca tuvo presente esto en mente. Salmo 139 del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiré de tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, casi nada. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Jonás de ninguna manera parece ser que avistó en ningún momento, dentro de su momento de reflexión, si es que lo tuvo en algún momento, el hecho de lo que este salmo declara. Pero Jeremías 23-24 también nos da una poderosa realidad acerca de cómo es de imposible que nosotros podamos huir del Señor, porque parece ser que todavía la gente tiene la idea en mente de que es posible huirle a Dios, de que es posible esconderse de Dios, es posible que nos aislemos en un lugar tan remoto de esta tierra, al punto de que incluso el mismo Dios tenga problemas para encontrarnos. Parece ser que la humanidad todavía sigue teniendo metido eso dentro del corazón. Pero miren lo que dice Jeremías 23-24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Imagínense ustedes, no lleno yo el cielo y la tierra. Aquí estamos ante un merismo. Ustedes saben que un merismo es que, utilizando una figura retórica donde se expresa a través de la utilización de dos puntos extremos la realidad de un todo. Cuando la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra, no es que solamente creó los cielos y la tierra, es un merismo que nos dice que Dios lo que realmente creó fue todo el universo completo, desde los cielos hasta la tierra. Todo ese lugar que pudiéramos decir es intermedio entre el sol y entre el cielo y la tierra, abarca todo lo que nosotros conocemos como el cosmos. Entonces, ese merismo, establecer un punto tope de altura y establecer un punto de bajeza absoluta, nos hace entender que estamos ante un merismo donde Dios en realidad a través de dos referencias nos indica la realidad de un todo. Eso es básicamente lo que quiere decir aquí. Hay una frase muy importante de John Piper que dice que el corazón que peca es porque está completamente insatisfecho de Dios. El corazón pecador es un corazón que peca, entre otras razones, porque se siente completa y absolutamente insatisfecho de Dios, insatisfecho de sus planes, no le satisfacen sus planes, no le satisface su voluntad, no le satisfacen lo que tiene que ver con la agenda de Dios Todopoderoso, sino que más bien le satisfacen sus propios preceptos. Eso es lo que dice John Piper, pero hay una palabra mucho más importante que calza mucho mejor, de hecho de una manera muy especial y muy espectacular dentro del contexto de lo que nosotros podemos ver aquí, que es la vida o que ha venido siendo la vida de Jonás. James Nicodem dice lo siguiente: el pecado más bien te llevará a donde no planeas ir. Te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar y te costará más de lo que podrías pagar.
Eso es exactamente lo que le pasó a Jonás. Eso dijo James Nicodem. Repito, el pecado te llevará a donde no planeas ir, te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar y te costará más de lo que podrías pagar. Impresionante estas palabras, ¿no? Creo que son palabras que no pierden definitivamente con nada. Ahora, a mí me gustaría hacer aquí una contrastación, porque esto nos va a presentar precisamente eso, ¿no? La distinción que existe entre el huir o el querer huir de la presencia de Dios a huir de tu lugar de pecado y de posible contingencia de caer de la gracia de Dios hacia la presencia de Dios. El mejor ejemplo para contrastar la huida de Jonás, que era una huida que quería completamente desaparecerse de la presencia de Dios, es el caso de José. José también huyó. Cuando la mujer de Potifar se le desnudó, lo desnudó a él y se lo quería comer vivo. Todos debemos reconocer esa historia y todos debemos recordar esa historia. En este caso también tenemos un ejemplo de huida de parte de un hombre de Dios. Pero en este caso José no huía de la presencia de Dios. José huía hacia la presencia de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Jonás huía de la presencia de Dios, puesto que se embarcó hacia un viaje que estaba 2.500 millas de distancia del lugar al donde Dios lo había llamado a ir. ¿Por qué? Él debía ir al este a 500 millas, pero se dirigió al oeste a 2.000 millas. 2.000 más 500 son 2.500 millas de distancia del lugar a donde Dios lo había llamado que tenía que ir. 2.500 millas de distancia. Una completa y absoluta exposición clara y evidente de cuán insensato y de cuán rebelde estaba comportándose el corazón de este profeta. Sin embargo, José no huye de la presencia de Dios, sino que huye a la presencia de Dios. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Nosotros no es que no debemos huir, todos debemos huir. Pero si a algún lugar vamos a huir es a la presencia del Dios Todopoderoso. De donde debemos huir es del lugar donde hay pecado, de donde debemos huir es del lugar donde existe la posibilidad de que caigamos de la gracia del Señor, de donde debemos huir es de esos lugares donde hay tal nivel de tentación que si me medio descuido puedo poner en absoluto juego aún la integridad moral de mi profesión de fe y de mi estatus espiritual como creyente y como hijo de Dios. Y es importante que hagamos esa contrastación. Cuando entramos ya en los versículos 4 y 5, vamos a ver las contundencias profundas de las poderosas consecuencias que puede traer el pecado, no solamente a nivel personal, porque yo siempre les he dicho esto ya de manera cacofónica, que el pecado no es algo que solamente afecta a quien lo comete, sino que trasciende y es extensible a terceras personas. Escuche bien esto, el pecado que yo cometo siempre es extensible a terceras personas. Hay personas que tienen que pagar muchas veces cuentas que no son suyas, que son de los que han cometido pecado y que son cercanos a ellos. Y aquí vamos a ver un clarísimo ejemplo de lo que eso realmente de alguna manera significa en estos versos que vamos a leer a continuación. Vamos a leer el 4 y el 5, que dicen lo siguiente: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había quedado dormido, se había echado a dormir, dice acá la palabra del Señor. A mí me llama poderosa y curiosamente la atención que el término hebreo que se utiliza acá para referir la palabra viento en español, porque aquí dice que se levantó un gran viento, es la misma palabra de la cual nosotros sustraemos del griego o del hebreo más bien espíritu, que es la palabra ruach. Ustedes saben que ese es el mismo término que se utiliza para referirse al Espíritu Santo cuando lo mencionamos en hebreo, ruach hakodesh. Y aquí la palabra viento traduce
viene por supuesto de esta terminología hebrea, de la palabra ruach, pero me llamó poderoso y curiosamente la atención, y fueron las secciones que quise poner acá porque son las que le dan mayor significado a lo que está ocurriendo para el contexto, que la palabra ruach aquí significa, entre otras acepciones por supuesto, enojo e ira. Enojo e ira. ¿Enojo e ira de quién en este caso? El contexto nos dice claramente que el que está enojado es Dios Todopoderoso y está enojado con Jonás, porque Jonás estaba haciendo cosas que no debía hacer. Y dice que se levantó una tempestad. La palabra tempestad viene del término griego, hebreo más bien, zar, que una de las acepciones es huracán. Eso es lo que significa. Huracán. Ahora, vamos a puntualizar algunos hechos acá con respecto al tema de cuáles son las fuertes consecuencias que el pecado trae, porque el pecado siempre va a traer serias consecuencias. El pecado nunca permanece solo, eso es una de las cosas que debemos tener presente siempre nosotros. Siempre tiene consecuencias y sus consecuencias son extensibles a terceros. Siempre tiene consecuencias y sus consecuencias son extensibles a terceros. En estos días escribí algo o escribí unas palabras muy cortantes. Yo sé que fui bastante cortante con las palabras que escribí en estos días. Lo publiqué tanto en el estado como en el grupo de WhatsApp que tenemos acá en la congregación, donde decía que la gracia de Dios no nos hace exentos de que nosotros vivamos privaciones, vivamos dolor y vivamos quebrantos, más aún cuando cometemos pecados. Y decía yo allí que la gracia en ese sentido venía a ser como una especie de paliativo del dolor, que no era que acababa o destruía la posibilidad de la contingencia de entrar en una situación de quebranto, de dolor y de privación, sino que lo que hacía era paliar, así como cuando uno está enfermo y la enfermedad que una persona determinada tiene no tiene cura, pero utilizan paliativos para por lo menos disminuir los grados de dolor, para disminuir los grados sintomatológicos que puede tener esa enfermedad. Así funciona también en algún término la gracia del Señor también. La gracia del Señor ciertamente cuando nosotros pecamos ella sigue operando, porque si la gracia de Dios dejara de operar un solo segundo sobre nuestras vidas, pues entonces lo que vendría sería la justicia de Dios sobre nosotros. Si no está la gracia, está la justicia, pero nunca la injusticia. Dios nunca es injusto en el momento de Él juzgar lo que tiene que juzgar. Dios siempre es perfectamente justo y recto por el derecho, y además de eso, pero también es un Dios de misericordia, también es un Dios de gracia, también es un Dios que nos muestra profundamente cómo es de amoroso. Pero la gracia de Dios, vuelvo y repito, y no debemos equivocarnos en esto, porque hay mucha gente que creo que se ha dado las licencias que se ha dado, que Dios no le permite a nadie que se dé, ¿no? Y no deberíamos dárnosla, precisamente porque no entienden este hecho y porque creen que, sí, bueno, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia es incapaz de siquiera levantar su mano contra mí, pese a que yo pueda estar haciendo cualquier tipo de marramucia, pese a que yo pueda estar revolcándome en el propio lodo del pecado, pese a que yo pueda estar más cerca de Satanás que del propio Dios Todopoderoso. Y a veces creemos que de esa manera funciona el Evangelio y que de esa manera nosotros de alguna forma podemos evidenciar cuál es el verdadero carácter de nuestro Señor. Pero estamos muy equivocados con eso. El pecado se muestra indiferente. Esto es una de las cosas importantes. Indiferente, es indolente, crea callosidad en la sensibilidad del alma. El pecado se muestra indiferente, es indolente y crea callosidad en la sensibilidad del alma. ¿Por qué lo digo? Porque si usted ve acá, dice que Jonás, pese a todo lo que estaba ocurriendo, ¿saben cuál fue su conducta, su actuar? Echarse a dormir. Acuérdense que venimos de ver a un hombre que se ha revelado por completo a la presencia de Dios. Venimos de ver un hombre que está en completa y abierta rebelión ante la voluntad prescriptiva del Dios Todopoderoso, o preceptiva más bien, del Dios Todopoderoso, y por supuesto Dios tenía que actuar en consecuencia. Dios tenía que actuar en consecuencia, pero pese a eso, pese a que se había levantado un mar, a través de un huracán posiblemente,
porque era la ira, el enojo de Dios mismo lo que se estaba manifestando en ese momento, a Jonás le importó tan poco por lo vedado y lo cegado que estaba por su insensatez, por su necio corazón y por el pecado, que le pareció totalmente indiferente. Era indolente, no le importó no solamente que él iba a perecer, lo cual sería justo que ocurriera, hubiera sido justo que ocurriera que él pereciera, pero es que ahí había un montón de gente que no tenía culpa del pecado de Jonás, ahí había un montón de gente que no tenía culpa de los desastres que él había estado haciendo y de que él estuviera huyendo de la presencia de Dios. Y a él le importó poco porque se fue a echar a dormir. Me da igual si este barco se hunde, si se parte en dos, si nos hace trocitos el Señor, si todo este montón de gente que está aquí, entre niños y niñas, hombres, mujeres y ancianos, posiblemente eran fenicios los que estaban en la barcaza, pueblo pagano, me da igual si Dios con su dedo envía un rayo y nos parte en 1.000 millones de pedazos, o si sencillamente la bravedad del mar que se ha levantado en contra de nosotros nos termina tragando y llevando a 11.000 metros de profundidad en el mar. Bueno, ahí no hubiera sido 11.000 metros de profundidad porque ese mar no tiene esa profundidad, pero hay mares que tienen más de 11.000 metros de profundidad, el Océano Pacífico, el Atlántico, se han registrado profundidades de más o menos ese nivel. A este hombre le importó poco y esa es una de las claras evidencias que nos muestra el pecado insistente y persistente, porque ahora vamos a entrar un poco en el tema de la persistencia de Jonás, pero esto siempre traerá duras consecuencias y aquí tenemos de manera muy clara y evidente cuáles fueron las consecuencias que trajo el pecado de Jonás. La consecuencia que trajo el pecado de Jonás fue que Dios tuvo que levantar un tsunami, un maremoto, un huracán, póngale usted el nombre que le quiera poner. Lo cierto es que Dios levantó un problema tan grande que era imposible, a no ser que la misma mano de Dios en su gracia actuara, que esa gente se salvara del problema que se había levantado. Era imposible que esa gente se salvara. Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, verso 6, dice lo siguiente, hablando de las serias consecuencias y de que nunca el pecado permanecerá solo. Nunca el pecado permanecerá solo. Cuando me refiero a que el pecado nunca permanece solo, es que el pecado nunca va a estar sin consecuencias. Siempre tendremos serias consecuencias que pagar, serias facturas que pagar. Por eso escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Dios se aira con los hijos desobedientes. Y como decía también en un estado esta misma semana escribiendo sobre esto, porque el Señor me llevó mucho a reflexionar y a pensar en el tema de lo que tiene que ser el temor a Él. Y el temor a Él, yo comparto completamente la visión sprouliana que dice que temer a Dios no es solamente tener un sentimiento de reverencia hacia el Dios Todopoderoso, es que tenemos que tenerle terror al Señor, porque no sabemos de lo que Dios es capaz de hacer. En su soberana voluntad Dios es capaz de hacer lo que Él quiera. Y todo lo que Él considere necesario en su todopoderoso conocimiento para que su plan se ejecute, Él lo va a hacer. Si eso significa muerte, Él tendrá que matar a los que tenga que matar. Si eso significa llevarnos a pasar hambre, pues tendremos que pasar situaciones difíciles. Si eso significa que el mundo entero mismo se ponga en contra de nosotros, bueno, Dios orquestará el plan que sea necesario en su soberana voluntad para hacer lo que tenga que hacer, porque su agenda se tiene que cumplir, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. La agenda de Dios se tiene que cumplir. Esto es otra de las cosas que parece ser que no tiene sentido para la iglesia posmoderna. Esto de que la agenda de Dios se tiene que cumplir por encima de lo que sea, de quien sea y de la arbitrariedad que quiera levantarse, parece ser que tampoco está muy claro en nuestras iglesias actuales. Porque solamente hace falta echar un pequeño vistazo sobre las teologías que se suscriben hoy en las iglesias y nos daremos cuenta cuán distantes estamos. Y no estamos, creo yo, a 2.500 millas de la locación a la que Jonás debía ir inicialmente. Creo que nosotros estamos a millones de millas
en realidad, de la locación a la cual Dios quiere que nosotros nos orientemos. A millones de millas, y no estoy exagerando, esto no es un ejercicio retórico, hiperbólico, poético, no, yo creo que esto realmente traduce la realidad de la anatomía de la iglesia posmoderna. No tengo la menor duda de que eso es así. Quise traer a colación para que nos demos cuenta que Dios es un Dios que hace pagar cuentas, pese a que su gracia siempre está presente, siempre hace pagar cuentas. Cuando nos equivocamos, cuando adquirimos deudas y no las queremos pagar, Dios nos va a obligar a pagarlas. Y no nos va a pedir permiso para hacer lo que Él tenga que hacer. Vamos a recordar rápidamente lo que registra 2 de Samuel en el capítulo 12, el versículo 1 en adelante. Les voy a leer rapidito esto para que entendamos hasta qué punto Dios es capaz de llegar. Y esto no es el único ejemplo. En la Biblia hay cantidades de ejemplos que nosotros podemos citar para poder ilustrar el punto que quiero enfatizar acá. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Así dice David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, por el tema de la ley de la restitución, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le pregunta. A Urías heteos heristes a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de ti, de tu casa, la espada. Aquí están las consecuencias del problema de David. No se apartará jamás de ti, de tu casa, la espada. Pero no queda allí el tema. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjense, la gracia de Dios aquí operando, ¿no? Remitió tu pecado, no morirás, le dijo Samuel a David: no morirás, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí están todas las consecuencias. Miren las consecuencias del pecado. Fíjense, la gracia de Dios siguió obrando. ¿Cómo sabemos que siguió obrando? Porque le dijo: este pecado fue remitido y no vas a morir, pero vas a pagar serias consecuencias por el pecado que has cometido. Y le nombró 3 cositas que yo creo que no son para el agrado de ninguno de nosotros, ¿no? Primero le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Mi hijo, nunca vas a tener paz. Todo el tiempo vas a estar en guerra. No vas a poder dormir tranquilo. Te puedes morir hasta de una neurosis. Encima de eso, todas las mujercitas que tienes, te las vamos a quitar. Y a la luz del sol las vas a ver cómo se regocijan con otros hombres. Y por último, el hijo que tuviste con esta mujer que le robaste a Urías, Betsabé, ¿no? El hijo que tuviste con Betsabé, lo voy a pasar por el filo. Lo voy a pasar por el filo. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ahora, estamos viendo que el pecado nunca viene solo, ¿no?
Estamos viendo acá cómo el pecado de ninguna manera jamás permanece aislado de las fuertes y duras consecuencias que tenemos que vivir cuando lo cometemos. Podemos citar otro caso. En Números 20, del 8 al 12, se ilustra el caso, no lo voy a leer, simplemente lo voy a mencionar de pasada, se ilustra el caso de Moisés, donde Dios le da la orden de que le hablara a la peña porque el pueblo de Israel necesitaba agua, se estaba sediento, se estaba deshidratando, necesitaban urgentemente resolver el problema con el agua, y lo que Dios le dice a Moisés cuando sube a hablar con él es: bueno, mijo, anda y le hablas a la peña para que de ella brote agua y bueno, de ahí puedan abastecerse ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés no hizo eso. Moisés agarró su vara y le mandó 2 palazos le mandó 2 palazos a la piedra. Eso fue lo que hizo mujer, un hombre de malas pulgas. Moisés siempre fue un hombre de malas pulgas, así como el caso presente, el caso del profeta Jonás también fue un caso de malas pulgas. Eran tipos de malas pulgas. Y Moisés, lejos de hablar a la peña, le mandó 2 golpes. ¿Y qué le dice el Señor? Por cuanto no santificaste mi nombre, no vas a entrar a la tierra prometida. Ni tú ni este pueblo. Están viendo las consecuencias, no solamente personales, sino que incluso el pueblo también tuvo que pagarlas, ¿no? Estamos viendo. Tema serio, ¿no? Tema serio, por eso que el tema del pecado nunca es una cuestión que nos hace pagar una factura personal, sino que siempre es extensible a terceras personas. Nunca olvide eso. Y esto creo yo, en mi noción y entendimiento de la martología, que es uno de los problemas más serios que tiene el pecado. Y es el hecho de que aquí donde uno ve el gran y altísimo nivel de injusticia que tiene el ser humano, en que no le importa el hecho de que incluso personas que no tienen culpa de sus aveniencias tengan que pagar, y de sus desatinos tengan que pagar facturas, no les importa, les da igual que los demás tengan que pagar serias consecuencias por eso. No tienen ningún tipo de reparo. Entonces está claro el tema de que vamos a pagar serias consecuencias. Serias consecuencias vamos a pagar cada vez que nosotros pequemos y que nos desorientemos al punto de, en vez de ir al este, nos vamos al oeste. Yo no sé cuál sea el este de tu vida, ni cuál sea el oeste de tu vida, pero una cosa sí les voy a decir, y una cosa me digo a mí mismo: nos conviene conocer a la brevedad posible cuál es el este y cuál es el oeste de nuestras vidas. En el este se revelará la voluntad de Dios, si nos tomamos en la literatura acá sagrada. Pero el oeste, acá, representa, en el caso propio de la historia de Jonás, representa la iniquidad y la rebelión de un hombre que no quiso obedecer la soberana voluntad de Dios, y por lo que tuvo que pagar grandes y serias consecuencias. No solamente él, sino la gente que estaba acompañándole en la barca. En los versículos 6 y 8 podemos encontrar un testimonio de cómo el pecado endurece el corazón, pero no permanece oculto para siempre. Y esta es una de las cosas con las que la gente también suele engañarse mucho, ¿sabe? Mucha gente cree que, ustedes saben que hay pecados que son tan ocultos, pero tan ocultos que nunca, aparentemente nadie se entera, sino que solamente lo conoces tú y el Señor. Pero el Señor es tan justo y tan santo que aún esos pecados impresionantemente privados y que tú solamente cometes a puerta cerrada, donde nadie te puede ver ni te puede acusar por tal pecado, Dios se encarga de exponerlo a la luz. Vamos a leer los versos 6 y 8 para que nos demos cuenta. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. De Dios nadie se burla, hermano. Ninguno de nosotros podemos burlarnos del Señor. Miren, tiraron las suertes. ¿Cuánta gente podría haber en esa barca? No tengo idea. No encontré a ningún comentarista que más o menos pudiera referenciar una aproximación en cuanto a las cifras estadísticas que podían haber de personas dentro del barco, pero seguramente eran decenas de personas. Y entre las decenas de personas
por si creemos que al Dios que le servimos es un Dios al que se le escapan cosas, por si creemos y tenemos una corriente de alguna manera deísta, donde creemos que Dios no conduce los hilos de la historia, porque el deísmo es esa filosofía religiosa que enseña que Dios no tiene nada que ver con la historia del hombre, Dios no tiene nada que ver, o sea, Dios creó las cosas y en el momento que Dios crea, Dios se retrae. Él deja que las cosas ocurran por la espontaneidad, por quién sabe, por el azar, por lo que sea, pero Él no tiene inherencia en ninguno de los hechos que ocurren dentro de la historia del ser humano. Pero Dios está más metido en nuestras vidas de lo que nosotros podemos pensar. Está mucho más metido en nuestra vida de lo que nosotros podemos pensar. Y a Él no se le escapa nada, a Él no se le escapa nada, absolutamente nada. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, miren el rigor de esta gente. Esto parece ser que es un rigor que nosotros podemos identificar en el hecho de lo importante y de cuán enquistada estaba el tema de la religión a las culturas paganas antiguas. Claro, el tema de la religión es un tema que desde el punto de vista sociológico, antropológico, todos nosotros sabemos que la religión ha existido en todas las culturas del mundo, en todas las lenguas, en todos los linajes, en todas las naciones. Y eso es parte de muchas veces de la expresión cultural propia y de la idiosincrasia propia de un pueblo determinado. Estos tipos, no siendo ningunos profetas de Jehová, siendo unos paganos, unos fenicios, posiblemente, eso es lo que indican algunos comentaristas de que eran fenicios, tenían ese rigor. Algo aquí está pasando. O sea, lo que está pasando, si hay algo que tenemos claro, es que lo que está pasando tiene que ver con que uno de los dioses, de entre toda la muchedumbre que está presente en este barco, está irado con alguna de estas personas, y por cuanto está irada con alguna de estas personas, él está levantando estos problemas. Esto es tremendo, porque esto más adelante vamos a ilustrar un punto importante que tiene que ver con el tema de la soberanía de Dios y de cómo esta gente entendió la soberanía de Dios mejor que el propio profeta. Y esto es algo que realmente me estalló la cabeza cuando estaba estudiando el texto. Porque yo dije, ¿cómo es posible que haya gente dentro de la cristiandad que todavía no entiende el concepto de la soberanía de Dios y que puedan haber paganos que nos ilustren el concepto de mejor manera que entre nosotros mismos como cristianos y como creyentes? Es algo que debería darnos vergüenza ajena, pero ya vamos a entrar más adelante en ese tema. Quise hacer un pequeño spoiler, pero ya vamos a ver eso de alguna manera. La indiferencia que produce el pecado hacia el mal, producto de un corazón que se ha endurecido, puede tener tal magnitud que tiene la potencialidad de llevarnos a un dormitar espiritual. Eso fue lo que pasó. Jonás estaba allí, lanzado, tomando no su siesta, su cura de sueño espiritual, mientras que el pueblo perecía. Pero porque vemos que el pecado endurece. El pecado endurece porque vemos que este hombre, pese a que me imagino los alaridos y los gritos de la gente en el barco, porque para sumar también el estruendoso sonido, ustedes saben que esos barcos para aquellos tiempos eran barcos de madera, y usted sabe qué cosa hace ruido, las maderas esas. Un barco de madera, usted se monta una cosa de esas, muchachos, eso no puede dormir nadie. Yo no entiendo cómo esa gente dormía. Yo me imagino que tenían que hacer un curso de psicología de 5 años para poderse adaptar a poder dormir en una cuestión de esa. La psicoterapia, porque usted se mete hasta en las casas, usted va a una casa de madera y usted escucha los sonidos que hace la madera cuando roza, cuando hay roce por movimientos del viento, etcétera. Imagínese usted cuánto más un barco se mueve, ¿no? Un barco está todo el tiempo de popa a proa moviéndose de arriba hacia abajo, y si estamos en una tormenta te podrán imaginar cuáles son los movimientos violentos de la barcaza, ¿no? Y el sonido. Ahora, pese a los chillidos del barco y que pudieron haber producido todas las maderas que componían ese barco, pese a los alaridos y los gritos de las personas que estaban en el barco pidiendo auxilio, Jonás permanecía dormido al punto que tuvo que ir el capitán del barco y decirle: mijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te vas a parar o no te vas a parar? Es que no te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y eso nos enseña
ese sencillo evento nos enseña hasta qué punto el pecado nos puede llevar a lo indolente y a lo cabeza dura que podemos llegar a ser por estar insistiendo en la rebelión. Por insistir y persistir constantemente en la rebelión, estas son las consecuencias lógicas. Este hombre seguía dormido, no le importaba lo que estaba pasando. Así pasa tal cual la iglesia de hoy, hermano. Vemos cómo la gente se va por montones y por millones a entregarse a la idolatría, al paganismo y a cuanta basura y a cuanta ideología el mundo actual ha fabricado, y nos ha importado un pito. Nos ha importado un pito ver cómo la gente se autodestruye por razón de haber acogido filosofías, cosmovisiones, religiones que están tal cual Jonás huyó al oeste completamente en oposición hacia la dirección y la orientación que Dios quería darle a este hombre. Exactamente lo mismo ocurre. Y esto no podemos perderlo de vista. El pecado no permanecerá oculto para siempre. Dios mismo se encargará de exponerlo a la luz. Y Dios lo expuso. Aquí está el texto. Y cayó la suerte sobre quién, dice, cuando echaron la suerte para saber quién era el que estaba causando el problema. ¿Sobre quién cayó la suerte? La suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Descubriendo el pecado de Jonás. Dios estaba mostrando a la luz pública que el que estaba ocasionando todo aquel conflicto por razón de un pecado persistente, insistente y por la impenitencia de este hombre, era Jonás. Y él se encargó de exponerlo a la luz pública. Y eso es lo que muchos de nosotros como creyentes a veces pasamos por alto. Muchos creemos que nos las estamos comiendo con las cosas que hacemos en oculto y no sabemos que Dios tiene determinado un día en el que si no nos arrepentimos de hacer lo que estamos haciendo, Dios va a exponer a la luz pública lo que estamos haciendo. Lo va a exponer, y Él lo hace ¿por qué? Porque nos odia, porque nos quiere destruir. Al contrario, porque nos ama. Por eso Dios lo hace, porque nos ama y porque ama también a las personas que nos rodean. Por eso Dios tiene que hacerse con esos recursos que nos parecen muy severos y hasta algunos pudieran acusar en alguna manera de injustos, que aunque aquí no hay ningún tipo de injusticia, pero he visto gente que logra hacer esto, que no tiene reparos y que su conciencia está a tal punto cauterizada que no tiene reparos con esto y pueden llegar incluso a denunciar a Dios por estas razones, pero esto está claro acá. Ahora, cuando entramos en los versos 9 al 12, vamos a ver nuevamente el endurecimiento del corazón por el pecado, un corazón endurecido por el pecado y miente. Eso es lo que vamos a ver acá. Y fíjense lo que dicen estos versos. Y le respondió: soy hebreo. Que le hicieron la pregunta: ¿de dónde vienes tú? ¿De qué tierra vienes? ¿A qué te ocupas? ¿Qué es lo que trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu profesión? Y Jonás responde. Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, por eso que digo aquí que el corazón endurecido por el pecado siempre miente. Esa fue la idea central que yo sustraje de estos 4 versos. El corazón endurecido por el pecado siempre miente. ¿Cómo este tipo tiene las cachafas de decir que es un hombre que teme a Dios con lo que estaba haciendo? Estaba poniendo en juego no solamente su vida, sino la vida de un montón de personas que estaban embarcadas con él en ese barco. Y está diciendo que tiene temor de Dios. Dios le dijo: ve al este, y se fue al oeste. Tu viaje de 500 millas hizo un viaje de 2500 millas. Y sigue afirmando que es un tipo que tiene reverencia y que teme a Jehová. Miren lo indolente, lo persistente, lo descarado y lo arbitrario que el pecado puede llegar a ser en la vida de una persona. Cómo nos engañamos a nosotros mismos. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Miren lo que dicen, aquí es donde viene la parte fascinante de todo este estudio. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Miren, el pecado también es descarado, ¿no?
Está viendo el nivel de descaro, ¿no?, que podemos observar acá. Él se los había declarado: yo estoy huyendo de la presencia de mi Dios. Yo estoy huyendo de la presencia de Jehová. Él me mandó a ir a Nínive, pero yo me fui a Tarsis. Pese a que odio el mar, pese a que le tengo pavor al mar, pese a que creo y pienso en la posibilidad de que este barco se enrumbe hacia la cascada, cuyo fin es el abismo, pese a eso me importa un pito. O sea, yo prefiero morir. Y de hecho eso lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Yo prefiero morir antes que cumplir con la voluntad de Dios de tener que ir a Nínive y predicarle a ese pueblo. Prefiero morir. Y está claro que eso es lo que Jonás hace cuando nos adentramos en los próximos capítulos. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, el tipo, la cosa no podía ser peor, ¿no? El tipo estaba plenamente consciente de que todo lo que estaba ocurriendo, que la gran tragedia que estaba ocurriendo y que se estaba jugando el pellejo de un montón de gentes allí, él estaba plenamente consciente de esa realidad. Jonás mintió inescrupulosamente. Mintió inescrupulosamente. No le importó pasar por encima de lo que fuera y de quien fuera. De hecho, quiso pasar por encima de Dios al huir de Dios, al creer que se podía esconder de Dios, al creer que él podía huir de la presencia de Dios. No le importó y siguió extendiendo su rebelión en otras formas de pecado, como por ejemplo acá la mentira. Yo temo a Jehová. Pero ¿qué temor puede haber en el corazón de un hombre que se dirige a un objetivo cuya orientación en el mapa es completamente contraria a la que Dios le ha revelado a la que tiene que ir? ¿Cómo podemos decir nosotros que este hombre realmente estaba arrepentido? ¿Cómo podemos decir nosotros que este hombre tenía algún vestigio de obediencia en su ser? No lo había. Jonás era consciente de que el gran problema era por su culpa. Aún así, no se arrepentía, manteniendo así la dureza de su corazón. No se arrepintió. ¿Sabe por qué no se arrepintió? Aquí lo podemos ver. Si nosotros vamos nuevamente a los últimos versículos, acá, al 12, y él respondió, en el 12 dice: y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Ahora, esta declaración del profeta es la prueba y la evidencia absoluta de que él no se había arrepentido y de que se estaba resistiendo al arrepentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Dado que el problema soy yo, y yo soy el que les estoy ocasionando todo este desastre, la única manera en que este problema se acabe, al menos para ustedes, la única forma de que este problema se acabe, al menos para ustedes, es que ustedes me lancen al mar. Ahí no hay arrepentimiento, está claro. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Porque si hubiera habido arrepentimiento, ¿qué era lo que Jonás tenía que haber dicho? ¡Hey, muchachos! Me voy a devolver, me voy para donde Dios me mandó a que me fuera. No, él prefirió que tomaran la decisión de que lo lanzaran al mar a todo riesgo de que se los comiera un tiburón y cualquier animal salvaje en esa cuestión, antes que ir al lugar que Dios le había dicho. Impresionante, miren la insistencia de este impenitente, que conocía su mea culpa. Él conocía su mea culpa. Pero este impenitente, tan arrogante, insensato y necio, seguía persistiendo en el pecado, no teniendo el más mínimo temor de Dios, ni buscando ápice, fragmento, partícula de arrepentimiento en su corazón. Láncenme al mar y se resuelve el problema. Claro, el problema se estaría resolviendo en todo caso para los tipos que quedaban en la barca. Para él no se resolvió el problema, de hecho el problema para él se agravó mucho más. Y eso es lo que vamos a ver en los textos que siguen. Aún los paganos, posiblemente fenicios, fueron
más temerosos o tuvieron más temor de Dios que el mismo profeta. La impenitencia del pecador eleva los grados de severidad, hermano, del Dios soberano en su disciplina. Aquí nosotros también podemos ver cómo la impenitencia y la persistencia en la impenitencia agrava los grados de dureza con los que Dios puede tratarnos, de la severidad con la que Dios puede tratarnos. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice, en el final del versículo 11, dice, porque el mar se iba embraveciendo, ¿qué? Más y más. Decía, el mar cada vez se estaba poniendo peor la cosa. O sea, mientras más permanencia este tipo tuviera sin arrepentirse en la barca, las cosas estaban no mejorando ni permaneciendo de la misma manera como estaban cuando inició el problema, sino que se iba agravando más la situación. Y esto siempre es particular y esto es algo muy evidente de la persona que persiste en el pecado. Mientras nosotros persistimos en el pecado, estas son las consecuencias. Que Dios va aumentando los grados de severidad y disciplina al punto en que tenga que llegar a lo que tenga que llegar, hermano. Y no tiene restricciones de ningún tipo. Dios no tiene limitaciones para tratar con ese tipo de casos. No tiene restricciones. Esto es otra de las cosas que lamentablemente la iglesia de hoy, sin duda alguna, ha olvidado de una manera absolutamente despreciable. Versículo 13, vemos cómo el empeoramiento de la situación sigue avanzando. Y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. La dificultad se iba acrecentando por la insistencia de la desobediencia. Se iba acrecentando la gravedad del asunto por la insistencia de la desobediencia. De los versos del 14 al 17, allí podemos ver la actitud de los paganos que empalidecen la fe del profeta. Eso es lo que vamos a ver acá. La actitud de los paganos fenicios, gente cuyo Dios no era Jehová, empalideció la fe del profeta. Y esto es algo que cualquier parecido que tenga con la vida actual es pura coincidencia. Miren lo que dicen estos versos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Wow! Los paganos, miren lo que están declarando los paganos, hermanos. Los paganos, los no creyentes, le están dando cátedra a Jonás de la soberanía de Dios. Y Jonás no lo terminaba de entender. Jonás no lo terminaba de entender. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, los puntos que vamos a enfatizar rápidamente acá en estos 4 versos. Los paganos ruegan a Jonás. ¿Quiénes ruegan a Jonás? A Dios, perdón. Los paganos ruegan a Dios, a Jehová. Entonces, cada vez que veo aquí, ustedes saben que ese es el problema de cuando uno lee panorámicamente, ¿no? Cuando uno lee panorámicamente siempre tiene la posible, la posibilidad de errar cuando lee. Como empiezan por la misma J, ya yo creo que estoy viendo que es Jonás que dice, y como estamos con el tema de Jonás, bueno, entonces me confundo a veces entre Jonás y Jehová, ¿no? Eso por leer periféricamente, ¿no? Eso es uno de los problemas de la lectura periférica. Y a veces escribo disparates también en los artículos por lo mismo, y reviso 50 veces, no escribí ningún disparate. Y luego mi esposa me dice, pero muchacho, mira, te comiste aquí una letra, te comiste... pero es que cuando yo leo así, periférico, leo panorama general y no detecto los detalles. Entonces envío todo ese montón de disparates que a veces le envío a ustedes.
Pero bueno, tengan un poquito de paciencia conmigo por eso. Los paganos ruegan entonces a Jehová. Bueno, en realidad leí bien, aquí puse Jonás, me equivoqué. En el bosquejo puse Jonás, pero no es Jonás. Ellos oraron fue a Jehová, no a Jonás. Imagínense usted, si oran a Jonás, imagínense usted a dónde iba a parar esta propia gente. Yo no me quiero imaginar dónde esta pobre gente hubiera ido a parar si hubieran orado a Jonás. Imagínense usted. De ninguna manera. Lo segundo, y aquí donde quiero hacer el énfasis más importante quizás de todo el texto, o uno de los énfasis más importantes de todo el texto. Los paganos reconocen la soberanía de Dios. Yo quiero que vamos rápidamente a unos textos para que nosotros entendamos hasta dónde Dios es capaz de llegar en su soberanía. Vamos a ver algunos textos. Miren lo que dice Amós 3:6, para que tengamos una idea mínima de lo que Dios es en su carácter. Miren en cuanto al tema de la soberanía, por supuesto. Miren lo que dice Amós 3:6. Y este es un texto que les para los pelos a más de uno. Y es un texto que muchas personas seguramente eliminan de sus Biblias, lo borran, lo vetan, arrancan esa página, no sé qué, pero parece el Evangelio de hoy definitivamente creo que nunca he leído este texto, ni el que viene. Y si lo han leído, lo han arrancado de sus Biblias, y si no lo han arrancado de sus Biblias, han hecho una exégesis del verso, porque si hubieran hecho exégesis correcta, no tuviéramos este desastre que tenemos en la cristiandad de hoy. Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. ¿Estamos escuchando eso? Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho. ¿Quién es el que hace el mal? ¿Ustedes quieren que yo les diga a ustedes quién fue el que levantó el tsunami del 2002, del 2006, el que hubo en Japón hace como 7 años? ¿Ustedes quieren que les diga quién hizo eso? Señor. Eso lo hizo Dios. Las guerras. ¿Ustedes saben quiénes orquestan todas estas cosas? ¿Quién orquesta todo esto? Dios lo orquesta. Ahora, imagínese usted, si uno se pone a decirle esto a cuanto personaje nos consigamos por la calle, pagano por supuesto. Bueno, esto es algo que ni siquiera los mismos creyentes logramos entender ni articular del todo. Imagínese usted ya un pagano, ¿no? Pero sin embargo, aunque aquí tenemos una respuesta que nos tiene que llevar a mucha reflexión, ¿no? Porque estos paganos entendieron el tema de la soberanía de Dios. Al menos en parte de ese tema de la soberanía de Dios. Entonces se tocará, habrá algún mal que no haya ejecutado Dios. Pero miren lo que dice, por si ese texto fuera poco, Lamentaciones 3 del 37 al 38, dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Dios es Rey y Señor de todo lo que ocurre. De su boca, claro, cuando dice sale lo malo de la boca de Dios, no está hablando de maldad en términos morales. Dios no es malo ni ejecuta maldad en términos morales, sino que en su voluntad prescriptiva, en su voluntad decretiva, más bien, Él es el que decide qué cosas ocurren en el mundo, porque Dios tiene que ajusticiar. Ahora, esta idea parece ser que la entendieron mucho mejor estos paganos que el mismo Jonás. ¿Saben por qué? Porque, ¿dónde lo podemos ver? En esta parte, donde dice: has hecho como has querido. ¿Qué es lo que están declarando los paganos cuando declaran en el verso 14 que ellos han hecho que Él ha hecho como ha querido? ¿Qué es lo que están declarando? ¡Ey! Este Dios, al que este hombre, que parece ser que es más inconverso que nosotros mismos y que es más pagano que nosotros mismos, este Dios hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y no hay restricciones para este Dios. No hay restricciones para este Dios. Quiero citar una frase importante acá de Charles Stanley. Miren lo que dice Charles Stanley. Decir que Dios es soberano es afirmar que tiene el poder y la sabiduría para hacer lo que desee. Repito, decir que Dios es soberano es afirmar que Dios tiene el poder y la sabiduría para hacer lo que desee.
Él es el monarca absoluto del universo y su voluntad nos gobierna a todo. Eso dice Charles Stanley, paz descanse, creo que murió este año. Eso es lo que él dice acerca de la soberanía de Dios. Y vuelvo y repito, esta gente, estos paganos, parece que entendieron mejor el concepto de la soberanía divina que el propio Jonás. Otra de las cosas que nosotros podemos puntualizar acá es el cese del pecado produjo el cese de la tormenta. Podemos ver cómo el cese del pecado produjo el cese de la tormenta. ¿Cómo lo saben? Porque cuando lanzaron a Jonás al mar, ¿qué fue lo que pasó automáticamente? Se aquietaron las aguas. Se aquietaron las aguas. Resuelto el problema de pecado, resuelto el problema de la ira de Dios. Está claro en el texto. Resuelto el problema del pecado, sacamos al pecado que nos estaba hundiendo del barco, y el Dios airado, todopoderoso y soberano, que gobierna y rige sobre todas las cosas en el universo, aquieta las aguas. Eso fue exactamente lo que pasó. Los paganos tuvieron temor de Dios y se convirtieron a Jehová. Tremendo esto. Miren cómo los paganos, claro, miren, Dios, ustedes saben que Él paga y se da el vuelto Él mismo, ¿no? Miren cómo aquí podemos hablar de una posible contingencia que también fue orquestada en los planes de la providencia divina y soberana, también con propósitos salvíficos para la gente de este barco. A lo mejor si esta gente del barco no hubiera vivido semejante tormenta, semejante problema, semejante situación que los puso en el temor máximo, de repente no se hubieran convertido nunca, no sé. Claro, esto por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque para los que suscribimos la idea, y yo soy una persona que suscribo totalmente esa idea calvinista, ya nosotros hablamos de una predestinación, ¿no? Nosotros hablamos de una predestinación que Dios predestina. Dios predestina para salvación a algunos, pero hay una doble predestinación. Dios predestina para salvación a algunos y predestina para perdición a otros. Pero pese a eso, Dios tiene que utilizar circunstancias, coyunturas históricas de un momento determinado para poder hacer ir a sus pies a las personas, para hacer ir a los pies de Él a las personas. La persistente impenitencia de Jonás lleva a Dios a aumentar el grado de disciplina. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jonás fue lanzado al mar, el problema se acabó nuevamente para los de la barca, pero no se acabó para él. De hecho, el problema para él se agrava. Porque ¿qué es lo que sucede cuando Jonás es lanzado al agua? Se lo traga Pum. Se lo tragó Pum. Ese es el nombre de la ballena. Pum. Porque la canción dice, y vino un pez muy grande y Pum, se lo clavó. Entonces el nombre de la ballena es Pum. ¿Verdad? Ese es el nombre de la ballena, Pum. Claro, no lo dice la Biblia, pero lo dice el himno, lo dice la canción, ¿no? Lo dice el cántico. Eso es lo que dice la canción, que la ballena se tragó a Jonás. Definitivamente fue la ballena. Entonces, claro, vamos a dejar esto en el tintero, el tema de todo lo que es el suceso de Jonás dentro del pez, dentro de ese gran monstruo marino. Vamos a dejar ese suceso en el tintero para la próxima entrega de esta sesión y de esta edición, porque ahí hay muchas cosas que decir también sumamente importantes y aleccionadoras para nuestra fe, para nuestra espiritualidad cristiana. Es completamente claro. Vamos entonces a concluir. Como bien decía en la introducción, la vida de este desobediente y rebelde profeta, cuyo actuar demuestra su irreverencia, desdén e ignorancia hacia la persona de Dios, evidencia en muchos aspectos la anatomía de la iglesia actual. En el recorrido por este primer capítulo ya se puede obtener material suficiente para entender cuán lejos puede llegar la insensatez de un hombre, producto de su soberbia, al creer que el plan de Dios era deficiente y errático, desconociendo con ello las supremas facultades del Creador, tanto en sus atributos comunicables como incomunicables. Luego de haber acabado esta caminata inicial e inaugural de una humillante
pero aleccionadora historia, nos es difícil entender por qué este libro, no nos es difícil entender por qué este libro centra mucho más su atención en el profeta que en la profecía. A tal desborde de rebelión deliberada llegó la condición de Jonás, tanta fue su persistencia en la anarquía que se robó todo el protagonismo, o en parte el protagonismo, aunque un protagonismo que en términos objetivos expuso un abierto antagonismo. En realidad, tendríamos que decir que él no es el protagonista de la historia, sino el antagonista de la historia. Eso es lo que quise decir con el comentario que escribí. Él es en realidad el antagonista de la historia. Eso es lo que realmente es Jonás. Quiero hacer una serie de preguntas para llevarlos a una reflexión final. ¿Cuántos de este personaje nos logra identificar? ¿Cuánto de este personaje nos logra identificar? ¿Cuántos de nosotros hemos venido siendo como Jonás? Tercero, ¿pudimos observar cuán claros son los frutos del pecado? Creo que está más que evidente, ¿no? Las consecuencias duras y trágicas que el pecado puede traer. Sobre todo, pudimos ver cuán severo puede llegar a ser un Dios soberano que no necesita pedirle permiso a nadie para ejecutar su sentencia cuando persistimos y nos resistimos a obedecer su voluntad. Dios puede utilizar los medios y los recursos más terroríficos que nosotros podamos imaginarnos. Por último, pregunto, ¿cuál es tu Tarsis? Y al preguntar por Tarsis, por razones metodológicas, debo preguntar también por Nínive. ¿Cuál es tu Tarsis y cuál es tu Nínive? ¿Cuál es mi Tarsis y cuál es mi Nínive? Tarsis representa la rebelión. Tarsis representa, si tomamos un poco del material de prédicas que dimos hace semanas atrás, representa construir la torre. ¿La torre de la qué? De la soberbia y la rebelión ante Dios. Jonás estuvo en todo este trayecto construyendo su propia torre. Una torre cuya cúspide llegó a Dios para revelarse ante el trono celestial. En un sentido metafórico, simbólico, hablo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es nuestra Tarsis y cuál es nuestra Nínive? ¿Cómo aplica esto para nosotros? ¿Cómo aplica esto para nosotros? Ya se lo he venido diciendo y he venido lanzando vestigios. Esto demuestra la anatomía de la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI es un tipo de Jonás. Por supuesto, con sus excepciones, porque no es que todas las iglesias estén en estos. Y no es que incluso entre las peores iglesias que puedan existir siempre hay gente buena. Buena, entre comillas, por supuesto. Entre comillas. Pero gente rescatable, gente que todavía cree en el verdadero evangelio, en el evangelio de la Biblia y no en ese evangelio que nos hemos creado basándonos en una teología folclórica e institucional. El verdadero evangelio. Pero la iglesia de hoy es un tipo de este Jonás. La iglesia de hoy es un tipo de un hombre impenitente que se resistió una y otra vez a la voluntad de Dios, que endureció su corazón, que no le importó el bienestar de los demás. Una iglesia y un Jonás que no les importa tomar el rumbo hacia Nínive, sino que se desvían hacia un Tarsis que queda a 2.500 millas más lejos de su propósito original. Esa es la iglesia de hoy. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Deuteronomio 5:33 nos da una respuesta magnífica. Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Miren, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien,
y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Queremos que nos vaya bien, queremos tener largos días, queremos tener salud. Nosotros queremos tener muchas cosas. Queremos bendiciones sobre bendiciones y que las bendiciones sobreabunden una y otra vez en nuestras vidas diarias. Eso es lo que todos nosotros queremos siempre. Pero eso no va a ocurrir a menos que nos saquemos al Jonás que todos llevamos en nuestro corazón y nos dirijamos hacia la Nínive que Dios nos ha llamado a predicar. Porque Dios sigue siendo un Dios de justicia, un Dios de misericordia y un Dios, sin duda alguna, de mucho, pero mucho amor. Damos gloria y honra a nuestro